Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Mario Gómez García. Hoy vamos a hablar del capítulo 3 del libro de Soichiro Nakamura, específicamente el tema solución de ecuaciones no lineales. Ok, resolver ecuaciones no lineales significa encontrar sus raíces o ceros, los valores de x, donde la función f de x es igual a 0. Algunos ejemplos típicos de estas ecuaciones son las ecuaciones polinómicas, las ecuaciones trascendentales como tangente de x igual a tangente hiperbólica de 2x, y otras formas donde la solución exacta no suele estar disponible. La mayoría de las ecuaciones no lineales no tienen solución analítica, salvo casos muy concretos, especialmente si el grado del polinomio es mayor que 4. Por eso se recurre a métodos numéricos que emplean interacciones para aproximar soluciones. Existen varios algoritmos con diferentes ventajas y desventajas. Algunos requieren que se conozca un intervalo donde esté la raíz, como el método de disección o el método de la falsa posición. Otros solo necesitan una estimación inicial, como el método de Newton o el método de la secante. Hay métodos específicos para polinomios, como el de Weierstrass, que es específico para los polinomios, y otros que funcionan para casi cualquier función. Es importante conocer no solo cómo aplicar los métodos, sino también saber sus limitaciones, dificultades y cómo es conveniente usarlos. Es fundamental practicar en la computadora para familiarizarse con sus comportamientos. Ahora bien, el primer método que vamos a ver es el método de disección. Es el método más simple y robusto para encontrar una raíz de una función f de x dentro de un intervalo AC, en el cual la función cambia de signo. La función evaluada en A multiplicada por la función evaluada en C es menor que 0. Esto quiere decir que corta el eje X. Entonces aquí se asume que hay un cambio de signo. Es decir, donde se garantiza que al menos hay una raíz. El método de disección consiste en elegir un intervalo AC, donde la función cambia de signo, o sea que hay una raíz. Calcular el punto medio. Se suma A más C y se divide entre 2. Ahí tendríamos el punto medio, que lo vamos a denotar como B. Evaluar la función en ese valor calculado y decidir si la raíz está entre AB o en BC, según el cambio de signo. Y este proceso se repite con un nuevo intervalo más pequeño y se detiene cuando el intervalo es menor que la tolerancia establecida. ¿Qué ventajas tiene este método? Que es muy seguro. Siempre va a converger si la raíz está dentro del intervalo y la función es continua. No necesita calcular derivadas ni conocer detalles de la función. Funciona incluso con funciones que no son analíticas, por ejemplo discontinuas o no diferenciables. Pero tiene algunas desventajas, como que es un método lento, requiere muchos pasos si queremos mucha precisión, puede atrapar singularidades, o sea, puntos donde la función tiende a infinito y la función no se analiza bien. Y este método no distingue entre raíces múltiples o intervalos con más de una raíz impar. Tiene cierta aplicación práctica. Primero hay que ubicar bien el intervalo usando tablas o gráficos. Es fácil de hacer a mano o de programar en cualquier lenguaje. Se usa como referencia o punto de partida seguro, entre comillas, antes de intentar métodos más rápidos. Ahora bien, el siguiente método que vamos a tratar es el método de la falsa posición y el método de la falsa posición modificada. Este es un método para encontrar raíces de una función. Parecido al de la disección, utiliza el intervalo AB donde la función cambia de signo, lo mismo que el anterior. Es la función evaluada en A por multiplicada por la función evaluada en B menor que 0. Esto es lo que hace un cambio de signo, o sea que atraviesa el eje X y aquí se asume que hay una raíz. Y a diferencia del método de disección, en vez de tomar el punto medio, toma el punto donde la recta secante entre A y la función evaluada en A y B y la función evaluada en B corta el eje X. Aunque la ecuación es distinta por el cálculo. Anteriormente solo dividíamos entre dos la suma de los extremos del intervalo. Vale, acá queda definido de esta manera. Y luego evaluamos este número C calculado, lo evaluamos en la función y se
Se reemplaza el extremo A o B por C según el cambio de signo. Repetimos el proceso hasta alcanzar la tolerancia deseada o establecida al principio del ejercicio. Tiene ciertas ventajas al igual que el anterior. Puede ser lento si la función es fuertemente no lineal o tiene una alta curvatura en la raíz. Siempre mantiene el intervalo donde está la raíz. Desventajas de este método. Puede ser lento si la función es muy curva. La secante puede acercarse poco a la raíz en cada paso. En funciones muy asimétricas, la convergencia puede ser lenta porque las aproximaciones se concentran en uno de los extremos. Es muy útil cuando se necesita algo simple, seguro y poco más rápido que la disección. El siguiente método es el método de Newton-Raphson. Es un método iterativo para encontrar raíces de ecuaciones no lineales, es decir, resolver que f de x sea igual a 0. Se parte de un valor inicial x sub 0 y usando la pendiente de la función, su derivada, se calcula una mejor aproximación en cada paso. La fórmula principal es x de n más 1 va a ser igual a x de n menos la función evaluada en x sub n dividido entre la derivada de la función evaluada en x sub n. El proceso se repite hasta que la diferencia entre dos valores sucesivos es menor que una tolerancia previamente definida, indicando que se ha llegado suficientemente cerca de la raíz. Ventajas. Generalmente converge muy rápido si se parte de una estimación inicial cercana a la raíz. La precisión aumenta mucho en cada paso. Es eficiente para funciones suaves y diferenciables, muy útil cuando se necesita precisión y rapidez. Las desventajas que presenta este método. Es necesario calcular la derivada de la función, lo cual no siempre es sencillo. Si la estimación inicial está lejos de la raíz o la derivada se hace muy pequeña, el método puede no converger. No es recomendable para funciones con derivadas nulas o muy pequeñas cerca de la raíz, ya que puede volverse inestable. Es ampliamente usado en problemas de ingeniería, matemáticas y ciencias aplicadas para encontrar soluciones precisas. Se recomienda acompañarlo de una gráfica o tabla previa para elegir una buena estimación inicial. Es ideal cuando se requiere un método rápido y eficiente siempre que se pueda calcular la derivada. El método de la secante es un método interactivo para encontrar raíces de funciones, parecido al de Newton, pero no requiere calcular la derivada de la función. Usa dos aproximaciones iniciales, x sub n más 1 y x sub n. Y en cada paso traza una recta secante entre esos dos puntos para calcular la siguiente aproximación. Este método se rige por la siguiente ecuación. X sub n más 1 es igual a x sub n menos la función evaluada en x sub n multiplicada por x sub n menos x sub n menos 1. Dividido entre la función evaluada en x sub n menos la función evaluada en x sub n menos 1. Este proceso se va a repetir usando siempre las dos aproximaciones más recientes. Ok, ¿qué ventajas presenta este método? No necesitas derivar la función, lo que hace práctico para funciones complicadas. Puede ser más rápido que la disección y falsa posición. ¿Qué desventajas presenta? Requiere dos estimaciones iniciales, a diferencia de los métodos anteriores. Los anteriores solo necesitaban una estimación inicial, acá se necesitan dos. Puede fallar o converger lentamente si las estimaciones no están cerca de la raíz. No siempre garantiza la convergencia como los métodos basados en intervalos, disección o falsa posición. Es útil cuando no puedes o no quieres calcular derivadas, pero tienes una idea aproximada de la raíz. Se emplea en muchos contextos de ingeniería y ciencias cuando se busca equilibrio entre rapidez y sencillez. El siguiente método es el método de la sustitución sucesiva. Este se usa para resolver ecuaciones de la forma x igual a g de x. Se parte de un valor inicial x sub 0 y se generan sucesivas aproximaciones aplicando la función de nuestra ecuación. X sub n más 1 va a ser igual a g, la función g evaluada en x sub n. El proceso se repite hasta que la diferencia entre aproximaciones sucesivas es menor que una tolerancia establecida.
Este es un método sencillo de implementar y necesita calcular derivadas y presenta unas desventajas como los métodos anteriores y solo funciona si la función g de x cumple ciertas condiciones de convergencia. Por ejemplo, que la pendiente sea menor que 1 en valor absoluto en torno a la raíz. Puede ser lento o no converger si la función no es adecuada. Es útil como base conceptual y en casos donde la ecuación puede ser fácilmente reorganizada en la forma x igual a g de x. Ok, por último veremos el método de Bavistov. El método de Bavistov permite encontrar raíces de polinomios de cualquier grado. Esto se especializa en los polinomios como lo mencionamos al principio de la presentación, incluyendo raíces complejas de estos polinomios, sin necesidad de usar números complejos en los cálculos intermedios. El método busca dividir el polinomio original por un factor cuadrático. Se parte de valores iniciales para R y S, y mediante un proceso iterativo se ajustan estos valores hasta que el residuo de la división está cero. Cuando se encuentra este factor, las raíces del cuadrático corresponden a dos raíces del polinomio original. Pueden ser reales o complejas. El proceso se repite con el polinomio reducido hasta encontrar todas sus raíces. Ventaja del método de Weierstrass. Encuentra tanto raíces reales como complejas. Es eficiente para polinomios de alto grado. No requiere manipulación directa de números complejos. Esto es muy ventajoso para la solución de ecuaciones no lineales mediante este método. Desventajas. El procedimiento es más laborioso y menos intuitivo que otros métodos para polinomios de bajo grado. O sea, es muy buena práctica usarlo para polinomios altos, pero para polinomios pequeños de menor grado no es tan intuitivo. Requiere buena elección de valores iniciales y puede no converger si estos no son adecuados. Aplicaciones prácticas. Es especialmente útil en ingeniería y ciencias cuando se necesitan encontrar todas las raíces de un polinomio, por ejemplo en problemas de vibraciones o sistemas dinámicos. Ok, ahora bien, se nos plantearon realizar en el lenguaje RProject el programa 3.2 y el 3.5 del libro en cuestión. El programa 3.2 es con respecto a la búsqueda de raíces. El libro nos deja esta pequeña introducción del programa. Este programa busca intervalos donde la función cambia de signo, es decir, donde puede haber raíces. El usuario ingresa tres datos: límite inferior, límite superior y el tamaño del intervalo. El programa evalúa la función en cada punto y verifica si el signo cambia entre dos valores consecutivos. Si encuentra un cambio de signo, muestra ese intervalo como candidato a contener una raíz. El proceso continúa hasta llegar al límite superior definido por el usuario. Bueno, este es un programa para la búsqueda de raíces, de intervalos donde puede estar las raíces. Aquí a continuación está el código comentado en el lenguaje R. El primer paso es definir la función exacta que nos deja el libro. En este caso era menos 19 por x menos 0.5 por x menos 1 más exponencial de x menos exponencial de menos 2x. Luego los parámetros del intervalo y el tamaño del paso. En la descripción se nos dice que se introduce por consola. En mi caso lo asigné valores directamente que eran los del libro, y el cual es un límite inferior de A va a ser menos 10, el límite superior denotado por B va a ser 10 y el tamaño del paso va a ser 1. Ok, procedemos a generar la secuencia de valores de X y a calcular Y. Los valores para X va a estar definido por esta función, que es una secuencia desde A hasta B con pasos definidos por el usuario, que fue H1. Entonces esto genera una secuencia de A a B con pasos de 1 en 1. ¿Vale? Y el cálculo de Y es pasarle a la función que definimos los valores de X que van ejecutando. Entonces, mostrar los resultados como tabla de valores. En este apartado lo que hacemos es tabular los valores obtenidos, tanto los valores para X como los valores de Y. Y por último, buscar e indicar los intervalos donde hay un cambio de signo. Con este bucle vamos a estar iterando
sea, todas las filas, sí, todas las filas de Y, o sea, todos los elementos que tenga Y, el tamaño de Y. ¿Y qué vamos a buscar acá? Acá lo que vamos a buscar es el cambio de signo. ¿Y cómo lo hacemos? Es, como lo mostrábamos acá al principio, me devuelvo un poco para entenderlo un poco mejor, es esto, evaluar la función en el punto A multiplicada por el punto B y si es menor que cero, la detectamos y la mostramos donde hay una posible raíz. Ese es el pedacito que hace esta fracción de código que tenemos acá. Evaluarla en un punto, multiplicarla por el otro y si es menor que cero, es una posible raíz. Bueno, acá en esta parte, vamos a ver si lo puedo ampliar un poco. Bien, sí. Bueno, este apartadito de acá arriba es de los valores que nos daba el libro. Para un valor de menos 10, inicial de menos 10 hasta 10 con un incremento de 1. Entonces, en los resultados del libro nos da 3 interacciones y el último es 6 y 7. Bueno, aquí en la ejecución de nuestro programa, el que corremos nosotros en R, porque el anterior está hecho Fortran, en el del libro, y esto está en R. Entonces acá también obtenemos los mismos valores con este algoritmo que ya les acabo de explicar. El libro también nos da otros valores para probar ese mismo algoritmo y es para X y el inicial igual a 0 y el final igual a 1, con un incremento de X de 0.001. Vale, acá fue una sola interacción y nos muestra los posibles valores, en estos valores donde puede estar la raíz. Entonces, bueno, acá 0.405998, el mío lo aproximó a 3 decimales, 0.406, 0.407. Entonces, con esto comprobamos de que nuestro programa está igual que el del libro, pero en otro lenguaje. Ok, ahora bien, pasamos al siguiente. El siguiente es el programa 3.5, método de Newton. Esta es la introducción que nos da el libro sobre este ejercicio. Dice, calcula una raíz real de una función partiendo de una estimación inicial. El usuario define la función y su derivada, así como el valor inicial y la tolerancia. En cada iteración, el programa actualiza el valor de x aplicando el método de Newton-Raphson. El proceso se repite hasta que la diferencia entre dos aproximaciones sucesivas y x es menor que la tolerancia establecida. Y finalmente muestra la raíz encontrada con la precisión requerida. Ok, pasamos a explicar entonces un poco el código. Vamos a ampliar un poco más. Vale. Entonces, lo mismo que en el caso anterior, el ejercicio nos daba esta función para este programa. La definimos, x a la 3 menos 5 por x al cuadrado más 6x, ¿vale? Esta es la función principal. El método de Newton requiere la primera derivada, entonces pasamos a definir la derivada de esta función, que va a ser, bueno, la derivada 3 por x cuadrado menos 10 por x más 6. Y luego los parámetros iniciales en el programa de Fortran del libro, el usuario los ingresa por consola. En nuestro caso, por ejemplo, uso práctico, los declaré como constantes. O sea, si no los valores de una vez. El X inicial, 4, tolerancia 0.0001 y para un número máximo de interacciones de 100. Ok, aquí las variables de control. Esta es la última aproximación, empieza en el valor inicial. Esto es como, porque cuando llegue a x sub 0, este valor no lo va a mostrar, entonces por eso vamos a acumular la interacción anterior, que es lo que vamos a mostrar al final. Y un contador de interacciones. Vale. Aquí esto, como en el caso anterior, es imprimir la tabla. Imprimir el enunciado, la cabecera de la tabla como tal. Un simple mensaje por pantalla, no hace ninguna función más que eso. Y bueno, el buque principal del método de Newton-Raphson, eh, aquí vamos a aumentar cada vez que entre, vamos a ir contando las interacciones. Calcula f de x en la aproximación actual. Ok, con el que acumulamos la interacción anterior, vamos a ir evaluando la función y la vamos a ir acumulando en f de x. Bueno, también hacemos lo mismo para la derivada.
Y la fórmula de Newton, nueva aproximación. Esta es la fórmula que usa Newton, que la estuvimos viendo cuando expliqué la sección. Esta es la fórmula que se aplicó acá. Y bueno, ya imprime los resultados de la interacción actual. Y esto es la condición de parada si la diferencia entre las dos aproximaciones sucesivas es menor que la tolerancia. Él va comparando. Y el siguiente valor menos el previo es menor que la tolerancia, ya para. Vale, entonces, a ver acá, control, ¿no? Vamos a movernos un poco para visualizar los valores. En el libro aparecían estos valores tal cual como están acá, no los coloqué como en el anterior, pero si lo verificamos en el libro nos vamos a dar cuenta que para un x inicial igual a 4, que fue este que corrimos, en la ejecución obtuvimos 6 interacciones para una solución final igual a 3, después de 6 interacciones, y para un x inicial igual a 4. Si modificamos el programa cuando dice x inicial, en vez de poner 4, ponemos el 1.4, que es el otro ejemplo que corren en el libro, en el programa del libro, acá se ejecuta en 4 iteraciones y obtenemos la misma solución final, que es 2, la misma solución final del libro. Bueno, no siendo más, doy por finalizada la presentación. Muchas gracias por la atención.